te puedo hablar de dos experiencias personales. En una ocasión, hace muchos años ya, yo trabajaba en una empresa y lo que veía era que el trabajo, mi tiempo no me alcanzaba para los proyectos y no quería quedar mal, entonces me esforzaba justamente por los proyectos y a lo mejor ciertamente había temas que pudieran ser mucho más eficientes, ¿no? El uso de tiempo, por ejemplo, ¿no? O de proyectos que a lo mejor podrían haber delegado. Pero al margen de todo eso, lo que empieza a pasar es que de repente el tiempo no te alcanza y entonces empieza para justamente hacer rendir el tiempo, según nosotros empezamos a tener, por ejemplo, decir, oye, pues hoy no como, o como muy rápido, o por ejemplo voy a dormir poco, o ni siquiera tienes la capacidad de decir voy a dormir poco, sino tú duermes porque estás pensando y no dejas de pensar en todas las cosas que tienes que hacer. En mi caso no llegué a esto, pero hay otro caso donde trabajé, donde las personas empiezan a automedicar. Es decir, ¿sabes qué? Ya me duele el estómago, igual no he comido, pero pues no tengo tiempo y entonces me como algo muy rápido, una comida más allá que rápida, algo ligero, muy rápido, a lo mejor no de lo más, deja que sea saludable o no saludable, y eso pues, empieza a afectar tu organismo, ¿no? Tu cuerpo. La otra, no tener estos tiempos de descanso, pero no permite que tu cerebro y tu cuerpo en general tenga el relajamiento que permitiría que entonces te enfocaras mejor. Y entonces empieza a haber un círculo vicioso, ¿no? Tus sentidos, así me comentaba una buena amiga hace algunos años, tus sentidos empiezan a cerrar. Entonces, pues no tengo hambre, no siento hambre, aunque sí sientes, pero no tienes tiempo para comer. Alguien te invita a comer, por ejemplo, pues oye, no lo puedo hacer. El fin de semana no tengo tiempo para la familia, los amigos, porque tengo tiempo, no tengo tiempo. Y entonces esta carrera para decir, bueno, ¿qué es lo que vale la pena, ¿no? Y entonces estas necesidades que están latentes y que no están satisfechas, te empiezan a dar esto que me preguntas, estos avisos, te empiezan a dar avisos. Hay de diferentes niveles, digamos. Hay avisos que son muy críticos, de decir, oye, pues llegas al hospital. Pero hay otros como decir, oye, no me siento bien y no sé por qué. Y entonces empieza uno, y eso es algo bueno en el mejor de los casos, a buscar ayuda. ¿Qué me está pasando? Por ejemplo, cuando una empresa empieza a tener estos desenfoques, digamos, o esta falta de visión global sistémica, podemos llamar, lo que empieza a pasar es que decimos, ¿no? Realmente es un sistema organizacional, una empresa, un sistema como tal, y entonces estas partes no están tan bien coordinadas, entonces empieza a ver, por ejemplo, que hay algo que empieza a tener algunos, yo no le llamaría necesariamente errores, pero algunos resultados que no son los deseados. Y esos resultados que no son los deseados te empieza a cuestionar por qué. Uno puede ser que la persona, puede ser que no esté bien capacitada, puede ser que la persona no esté bien enfocada, puede ser que a lo mejor su mente está en otro lado. Y en esos casos, cuando analizamos con el entorno y con las personas, es decir, con todos los participantes, podemos ver que realmente se puede rediseñar el proceso y muchas veces las personas, y una buena cantidad de veces, las personas que trabajan en ellos ya tienen soluciones que no necesariamente son las completas, pero que sí son mejores, que se pueden incorporar relativamente sencillo. Y eso lo que empieza a suceder es que las personas dicen, oye, es que esto lo dije hace mucho tiempo, no me hicieron caso, no sabía qué decírselo. Y entonces al ver implementadas sus propuestas, ellos se sienten realmente motivados. Empiezas a darte cuenta, por ejemplo, cuando los diferentes participantes de un proceso empiezan a colaborar, y ciertamente pasando a una etapa que puede ser como de principio de echar culpas, más allá de echar culpas, cómo podemos dar la solución, la gente empieza a colaborar y entonces el ambiente puede empezar a cambiar y eso permite que entonces vayas por otro y otro y otro proceso y entonces una empresa que estaba teniendo resultados no tan buenos empieza a tener resultados buenos porque hubo este cambio. ¿Qué es lo que sucedió? Un enfoque justamente no necesariamente únicamente a procesos, sino procesos y personas. Por ejemplo, un indicador es el ausentismo. El ausentismo, ¿no? El ausentismo de la persona que de repente, imagínate que tenemos un proyecto por entregar y esta presión por el proyecto por entregar y de repente alguien dice, oye, estoy enfermo, y dice, ¿cómo puede estar enfermo? Esto me ha tocado verlo en la empresa, ¿no? ¿Cómo puede estar enfermo? Nos surge, quédate trabajando en tu casa. O por ejemplo, recuerdo hace tipo una persona que ella tuvo una afección en su aparato circulatorio por la presión que tenía
y estaba en incapacidad, y estando en incapacidad por un proyecto que se estaba a entregar. De hecho, recuerdo, yo estaba de visita en su casa y le estaban hablando de la oficina para decir, oye, nos urge que nos ayudes a esto. Entonces, pues es un caso un poco más crítico, digamos, esto, pero esto pasa. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué pasa? Y entonces, esta persona, me acuerdo, que es una conocida mía de hace tiempo, una amiga a quien estimo, me decía, no, pues es que así me pasa, ¿no? Y entonces, oye, pero te enfermaste por esto, sí, y ¿por qué te están hablando? Porque urge. Y entonces, pues eso pasa, ¿no? La salud de las personas va mermando y eso eventualmente hace que haya estos síntomas de alguna manera que platicábamos hace rato, donde la gente al final de cuentas como que no se siente satisfecha, ¿sabes? No se siente con un sentido, de decir, bueno, ¿qué hago esto? Es como una carrera y a lo mejor se va uno imbuyendo en ella y de repente llega un momento al que ya, estoy metida y de repente ya no sé qué más. Pero justo en ese momento hay algo que en algunas terapias se llama eh, un momento, una experiencia emocionalmente significativa que nos hace valorar y reencontrar y decir, oye, puede haber otra forma. Y de repente puede llegar de las diferentes maneras, ¿no? Una película, un libro, una plática, un encuentro con alguien conocido o desconocido, que te da un vislumbre, una lucecita, y entonces a partir de esa lucecita dices, oye, pues puede haber diferente, y empieza, ya depende de uno, empezar a ver un caminito, de decir, puedo seguir haciendo esto, pero de manera diferente, ¿no? Y sintiéndome mejor. Yo creo que puede ser. Sin embargo, estas experiencias emocionalmente significativas son más bien hacia las personas, a veces es personal. Y entonces esto con las personas, lo que va sucediendo es que la persona misma, por la situación que está viviendo y todo el antecedente que va teniendo, pues hace crisis. Y en esa crisis son estas precisamente experiencias emocionalmente significativas. Una de ellas puede ser incluso cuando llega un momento en el que ya no pueden más y a lo mejor los despiden. Decir, sabes que ya no estás pudiendo, entonces los despiden. Y esa es una experiencia emocionalmente significativa, te mueve todo tu entorno. Y aquí parece una paradoja, puede parecer una paradoja, pero ese momento, esa ventana de tiempo, es una ventana de oportunidad para revalorar, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Por eso, grandes catástrofes que ha habido en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, permiten revalorar esto. Recuerdo hace unos pocos años, en una de ellas que sucedió y leía acerca de esto, de cómo las personas decían, bueno, pues en cualquier momento nos podemos ir en un terremoto, un maremoto, un tsunami, etcétera, no tantas cosas que puede pasar. Y eso nos lleva a vivir más el momento presente y entonces las personas empezaron a disfrutar más cenas con seres queridos, estar con sus amigos, estar con sus hijos. Y esto es algo que a veces no valoramos cuando estamos metidos en esto que te decía del día a día, ¿no? En la carrera del día a día. Y cuando se pierde el sentido, el propósito de vida, ¿no? Y que uno dice, ¿para qué? ¿Para qué estoy en esto, no? O a lo mejor estoy buscando una cierta meta y de repente llegas, incluso hace rato comentábamos, por ejemplo, cuando alguien lo despiden, pero también puede pasar al contrario, de repente lo que estabas buscando, el proyecto, el pedido, el ascenso, lo consigues y de repente eso mismo te hace sentir lo mismo que el otro, vacío, decir, ¿y esto cómo llegué aquí? ¿Qué pasa, no? Entonces yo creo que el tener este reencuentro con uno mismo y poderlo hacer periódicamente, hay por eso justamente diferentes espiritualidades que en lo que te invitan es a tener estos retiros espirituales de diferente índole, que permiten hacer una introspección para que analices, oye, en este momento de mi vida, bien lo que he vivido y lo que me parecería o me gustaría que pasara, voy en el camino correcto o no, o lo puedo ajustar, en cualquier momento se pueda ajustar las cosas, pues nos tomemos ese tiempo para reflexionar. Aquí hay varios aspectos, muy interesante esta parte porque hay diferentes aspectos. Uno está el término justamente de seguridad psicológica y ahorita lo tratamos. Pero el otro es que realmente el que haya conflictos entre las personas, entre las empresas, eso no está mal. Realmente es algo que nos permite roces incluso cuando vamos a tener eh,
ideas, pues las ideas se pueden confrontar y se han confrontado a lo largo de la historia en el ser humano. Lo que hay que ver es cómo estas reglas que permiten decir, bueno, vamos a, en un diálogo, ¿cómo le hacemos en este diálogo para escucharte, para que me escuches, para tener esta apertura? Y eso es lo que es ese es el reto, ¿no? Si mantenemos el diálogo y esto, hay justamente toda una teoría que en mi caso me tocó estudiar que se llama justamente la transformación positiva de conflictos, transformación de conflictos, justamente no, nada más no resolverlos, sino transformarlos. Porque si eso lo llevamos a otra esfera, que es el crecimiento orgánico, hay algunos biólogos que lo que han visto es justamente hay un orden en el sentido biológico, después hay un desorden o caos, pero después hay un reorden. Las cosas se reordenan. Lo que vemos, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, y este desastre natural, primero el ambiente, este ambiente, de alguna manera, por este desastre natural, pues justamente se mueve, hay un caos, y de repente hay un reorden. De manera natural, eso pasa en la naturaleza. Y nosotros somos parte de la naturaleza, entonces si entendiéramos eso, en la empresa lo que nos pasaría, sí tendríamos conflictos positivos, diríamos, de decir, oye, esto nos va a llevar a algo bueno, entonces veamos de qué manera y defendamos fuerte esto, bajo este entorno que te digo de una cultura de hacia ir como el bien común, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para el bien común? Y con eso se podría dar ahora. También comentaba el principio de la parte de la seguridad psicológica, ¿no? La seguridad psicológica lo que te permite es justamente este entorno donde esto se da. Porque si no hay estos entornos seguros, justamente entonces las personas van a decir, oye, no, mejor yo no digo porque ya me tocó cómo le fue a mi compañero. Entonces, oye, ¿alguien más quiere participar? Y la gente calla, ¿no? La gente calla porque no está esta ambiente. Entonces ahí es donde justamente si podemos tener herramientas, si podemos sacar herramientas, conocimientos, prácticas a las personas aspectos directivos, digamos, que están en posiciones directivas, pues esto podría facilitar para tener un entorno donde esto se diera, ¿no? Donde en lugar de decirte, oye, recuerdo hace tiempo una experiencia propia donde yo decía, bueno, mañana me van a, por una decisión que tomé, mañana me van a despedir. Y entonces, al momento de ir a mi jefe el día siguiente, que yo ya había soltado y dije, bueno, pues es mi último día, él me dijo, no, a ver, platícanos por qué tomaste la decisión que tomaste. Es lo que nos importa. ¿Por qué? ¿Por qué la tomaste? Y al final me acuerdo que me dijo que tengas un día. Y entonces, con mi cara, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo lo que yo esperaba? Y entonces me dijo, no, esto es justamente, ya nos diste los argumentos de por qué tomaste la decisión, vamos a ver de qué manera podemos darle solución a esto. Que tengas un buen día. Entonces, esto es un ambiente seguro. Y entonces me toca vivirlo, yo esto era bastante joven, eh, esto me permite justamente tener de decir, ya lo viví, ya sé que sí se puede. Y entonces si sí se puede, ya sé el resultado que puede haber. Y es muy, muy bueno. Tiene que ver mucho con la gestión, porque si los líderes no se dan cuenta del impacto que están teniendo, no se dan cuenta de que hay esto que estamos platicando, de poder tener una forma diferente de hacer las cosas. Y la palabra tal cual no se dan cuenta, porque si se dieran cuenta, probablemente a lo mejor no es que lo adoptaran inmediatamente, pero se darían cuenta de las posibles ventajas y entonces habría una ventana de oportunidad para verlo. Entonces por eso es importante decir, oye, esto se puede dar. Hay un caso documentado de algo que me preguntabas, de una fábrica de coches en Estados Unidos concretamente, que la fábrica era de las fábricas dentro de la empresa que tenía más errores, ¿no? La gente estaba totalmente desmotivada. Si había o no había errores, pues sabes que yo quiero llegar a la quincena, al mes, etcétera, ¿no? Entonces oye, que podemos mejorar, pues bueno, pues es una buena idea que a lo mejor en un momento dado donde a lo mejor hay pósters donde dicen, oye, vamos hacia la calidad y demás, y es algo que es una idea, pero no se aterriza. Y así que estaba trabajando en esa empresa. Finalmente cierra la empresa, es comprada por otra compañía. Este es el caso se llamaba como tal Numi, y se hace una alianza entre Toyota de Japón con General Motors en Estados Unidos. En esa planta, entonces operada por esas dos empresas,
la idea es justamente, Toyota trataba de entrar al mercado americano y no sabía cómo, quería poner su primera fábrica y General Motors, el intercambio que hubo es yo te ayudo en eso, tú que me ayudas cuando yo te ayudo con el sistema de mejora, lo que se conoce el sistema de producción Toyota. Y hubo esa experiencia. Y estos trabajadores que justo en la planta trabajaban con muchos errores, un ambiente donde estaba enfocado esto, los mismos trabajadores, esos mismos, no cambiaron. Esos mismos fueron recapacitados, fueron revalorados, ellos se revaloraron y entonces llegaron a ser una planta donde iba a ser muy productiva, tanto que hoy es justamente la planta de Tesla. Los coches Tesla se hacen en esa planta que tiene esta historia. Entonces, esto yo creo que es un ejemplo de algo que se puede hacer, pero tiene que venir desde la gestión, desde la dirección, los diferentes niveles directivos, de decir, oye, hay un diagnóstico de esto, vamos a hacerlo de manera diferente, podemos hacerlo.